Uno podría inocentemente pensar que los ingenieros son los protagonistas del sector de las energías renovables. Eso sería cierto si no existiesen los abogados. De poco sirve un ingeniero en el sector si nada sabe de derecho, pero eso tiene fácil solución. Excel, AutoCAD, son programas informáticos sin los que un abogado puede vivir bien en el sector. Pero todo cuanto se hace en el sector de las renovables ha de estar amparado por un marco legal. Y no sabemos a ciencia cierta si el universo es infinito, pero por la cantidad de normativa que afecta al sector debe de serlo. Resumiendo, que un abogado puede vivir en el sector sin saber de ingeniería, pero un ingeniero lo tiene difícil sin saber nada de derecho. Como herramienta básica, que no te va a ayudar sino a desesperar, te recomendaré que guardes el enlace al Código de la Energía Eléctrica. Viene a ser el museo de los horrores de la tramitación de proyectos de energía. El enlace lo puedes encontrar en la web del curso. El BOE, Boletín Oficial del Estado, en su web mantiene actualizada la normativa relativa a la energía eléctrica. Así no tienes que andar buscando cada decreto, ley, etcétera, por separado. Aunque en vez de no tienes, debería decir no tendrías, porque ese código es tan extenso que muchas veces acabarás antes yendo a buscar en Google la ley, decreto o norma que tú quieras en concreto. Una opción también recomendable es que te des de alta en el servicio Mi BOE y actives la alarma de cualquier actualización de ese código de la energía eléctrica. También te dejo el enlace en la web del curso. Pero empecemos por lo más básico, que suele ser lo que no se explica y por lo que luego falla la comprensión del resto del montaje. Ojo, la explicación que te brindo a continuación no es exhaustiva ni pretende serlo. Es como todo en este curso, práctica y orientada a que entiendas lo que hay que entender sin perderte en detalles no necesarios. Donde hay patrón no manda marinero. Ese marco legal que te mencionaba antes consta de distintas categorías. En casa manda más los padres que los hijos, ¿no? Y los hijos mandan más que las mascotas, ¿correcto? Pues en el marco legal, a efectos prácticos de tu nueva vida en las renovables, lo que más manda es lo que ponga una ley o un decreto ley o un real decreto ley. Cuando publiquen uno de estos que afecte al sector renovable, no es que sea para que dejes de celebrar tu cumpleaños, pero en cuanto termines de soplar la última vela, saca un rato para leerlo. Importante e improbable motivo de debate con tus amigos y familiares en la próxima cena. La diferencia entre una ley y un decreto ley o real decreto ley es que estos dos últimos son un atajo mucho más cómodo para un gobierno que una ley. Una ley exige una serie de pasos previos a su aprobación, que generan la obligación del gobierno de debatir mucho, defender con sudor y lágrimas sus argumentos y requieren un largo periodo desde la idea inicial hasta la publicación de la ley. El atajo se llama decreto ley o real decreto ley. Para publicar estos últimos, el gobierno no necesita tanta transparencia, ni está obligado a tanto debate, ni tampoco le lleva tanto tiempo. Y te preguntarás, ¿cómo se le permite a un gobierno publicar un decreto ley o un real decreto ley en lugar de una ley? Pues se le permite cuando demuestra que es urgente y necesario, y que ir por el tortuoso camino de una ley sería un proceso demasiado lento para las necesidades del país. No vamos a entrar en si las veces que un gobierno ha publicado decretos ley y reales decretos ley ha resultado convincente su argumentación de urgente necesidad o no, que para eso ya están los abogados, los periodistas y el día menos pensado los tertulianos de la prensa rosa. En cualquier caso, el decreto ley y el real decreto ley entran en vigor en cuanto se publican, sin preguntar al Parlamento, que es el anfiteatro ese donde se sientan cuando van todos los diputados. Y a continuación, el gobierno tiene un mes para conseguir que el Parlamento lo convalide
o lo derogue. Es decir, para que confirme que se mantiene válido o para que lo retire. También el llamado decreto legislativo o el Real Decreto Legislativo mandan tanto como una ley, pero son casos que no te vas a encontrar apenas en el sector y no vamos a ocupar neuronas con ellos. Es un poco pesado hablar de decreto o Real Decreto. ¿Qué diferencia hay entre decir real o no decirlo delante de decreto? Fácil. Si en la última página está la firma del Rey de España, es que es un Real Decreto y lo ha redactado el Gobierno central. Y si no está la firma del Rey, no puede llamarse real, será un decreto a secas y lo ha redactado una comunidad autónoma. A partir de ahora, en los ejemplos, procuraré hablar de Real Decreto o de decreto, pero no de los dos, para no alargar las frases hasta el sopor. Pero volviendo a lo de que la ley es lo más, ¿de verdad no hay nada por encima de la ley aparte de Clint Eastwood? Sí que lo hay. La Constitución. Ese es el librito contra el que ninguna ley, ni decreto, ni nada puede ir. ¿Y qué me dices de esas instrucciones que te dan pero no te dan? Estilo, tienes 5 minutos para recoger tu habitación, tú verás cómo lo haces. Eso en nuestro sector son las directivas europeas. Europa de vez en cuando nos dice a los países miembros lo que tenemos que conseguir, pero nos deja libertad para convertir esas instrucciones en una ley, un Real Decreto o lo que sea. Lo que veamos más adecuado y con la redacción y detalle que más nos llame a nosotros. Pero todo eso ha de estar redactado y publicado antes de una fecha determinada. Esa traducción de la directiva europea a una ley, decreto o lo que queramos en España se llama la transposición de la directiva. Sé que te lo suponías, pero sí, te confirmo que es muy habitual que se pase el plazo que nos da Europa para transponer una directiva y no lo hayamos hecho. Y son plazos, pero que bien extensos. En esos casos suele caerle una multa al Gobierno de España, que pagamos tú y yo. No es la única forma que tiene Europa de ordenarnos cosas. Además de las directivas, también puede crear reglamentos europeos, que no necesitan ninguna transposición, sino que se han de cumplir directamente por todo ciudadano y empresa españoles. Y también oirás hablar de los tratados, de recomendaciones y algún otro nombre más. Pero nada de eso te ha de quitar el sueño. Vistos los detalles que más me importa que aprendas, pasamos a hacer zoom out y vamos a dibujar una visión global de lo que hay y quién manda más. Desde fuera de nuestras fronteras nos llegan las directivas europeas, que el gobierno tiene que convertir en leyes, decretos o reglamentos para que signifiquen algo para nosotros. Así que no los incluimos en nuestro ranking mientras solo sean directivas. Y ya dentro de nuestro país nos encontramos y hemos de cumplir por este orden, primero, la Constitución. Segundo, los tratados internacionales, pero no te afecta en tu día a día en el sector renovables, y las leyes. Y tercero, los reglamentos, que son decretos o reales decretos, órdenes ministeriales, ordenanzas, mandos, etc. Por ejemplo, si algo de una ley es contradictorio con algo de lo que dice la Constitución, ese fragmento de la ley no vale, no hay que cumplirlo. La Constitución es una, redactada y en vigor desde 1978. Por cierto, la expresión «viva la Pepa» significó originalmente «viva la Constitución», pero no la actual, sino la de 1812, que se promulgó en Cádiz el día de San José, y como a los José se les llama Pepes, pues viva la Pepa. Pero bueno, me estoy desviando. En el ranking dije leyes. Ojo, no hay un solo tipo de ley, hay varios, como las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, ambas en manos del Gobierno de España, y las leyes publicadas por cada comunidad autónoma o llamadas leyes autonómicas. Las leyes orgánicas tienen de especial que solo se pueden referir a un puñado concreto de temas que indica la Constitución. Se trata de temas muy importantes para el país y que se intenta que no dependan del partido político que esté gobernando en cada momento. Por eso tienen un proceso de elaboración y aprobación más pesado. Dudo que te cruces con ellas en el día a día en el sector renovable. Una ley ordinaria es cualquier otra ley
que no sea de ese puñado de temas. Y una ley autonómica es simplemente una ley que elabora y publica una comunidad autónoma. Y te estarás preguntando, ¿manda más una ley del Estado español o una de una comunidad autónoma? Pues mandan lo mismo. No debería de haber problemas porque la Constitución deja o intenta dejar claros los temas sobre los que puede publicar leyes o bien el Gobierno central o bien una comunidad autónoma. Como no consigue esa deseada claridad, los conflictos entre leyes que chocan acaban resolviéndolos un grupo de jueces y juezas en un edificio en cuya puerta se lee Tribunal Constitucional. Y decretos también los hay de distintos colores y pelajes, como los reales decretos ley, los reales decreto, de nuevo ambos en manos del Gobierno español, y los decretos que publica cada comunidad autónoma. Como nuestro objetivo no es un máster en Derecho, nos basta con que te suenen los nombres anteriores. Distingas entre ley, decreto y otras cosas, cuál manda más que cuál. Y una sola rara excepción que ya te he explicado al principio por su importancia en el sector. Un real decreto ley manda tanto como una ley y más que un real decreto a secas. Por si no te habías fijado, las normas siguen una mecánica muy fácil para el título. La primera ley que se publica en el año que sea es la 1, la siguiente la 2, y detrás se pone una barra inclinada y el año. Así, la ley 1/2020 fue la primera ley que se publicó en el año 2020. El Real Decreto 1/2020 fue el primer Real Decreto que se publicó en el año 2020. Aunque las normas deberían de ser claras, fáciles de leer y de entender y en cantidad mínima suficiente, la realidad es que son confusas en muchos aspectos, sometidas a distintas interpretaciones, complejas de leer, con saltos y referencias cruzadas que ya quisieran para sí los que ocultan dinero en el extranjero y excesivas en número. Pero tu labor como tramitador no es la de un abogado especialista. Has de entender lo fundamental y saber dónde ir a buscar si necesitas algo más o tienes una duda. Y sí, tener a mano el correo del abogado que asesore a la empresa para los casos más complejos. Con cierta frecuencia, una norma modifica a otra anterior. Con esto te quiero decir que imprimir las normas es malo para el planeta, muy malo para ti y pésimo para tus proyectos. Pues es posible que acabes leyendo normativa obsoleta. Un ejemplo. En junio de 2020 se publicó el Real Decreto Ley 23/2020. En su artículo 3, por ejemplo, dice que modifica el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000. Es decir, que desde junio de 2020 el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000 cambia de redacción. Si tenías el Real Decreto 1955/2000 en papel, ya puedes ir tirándolo al contenedor azul. Cuando consultes una norma en el BOE, y su web es www.boe.es, acuérdate de leer la versión más actualizada. Te sorprenderás a veces de la cantidad de modificaciones que tiene una norma. El tiempo es relativo. ¿Lo dijo Einstein? No, bueno, sí, pero no solo lo dijo él, también lo dijo un legislador. Si los legisladores, los que redactan las normas, utilizasen un lenguaje sencillo y lógico, sus manuscritos no serían normas, sino cuentos para niños. Y por alguna razón que se me escapa a la fuerza de atracción de la lógica, eso no les parece bueno. A veces el significado que para ti y para mí es el normal en una palabra, para los legisladores no lo es. Un caso muy claro y muy importante lo tienes en lo que los legisladores entienden por días. Si hoy fuese lunes, día 1, y yo te digo, quedamos dentro de 10 días, pues ambos probablemente entenderíamos que nos volvemos a ver el día 11, 1 más 10. Pues bien, si te lo dice un legislador, probablemente os deberíais de volver a encontrar hacia el día 15. Por defecto, para el legislador, para el que escribe las normas, días son lo que llama días hábiles.
Estos son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, excepto si son festivos. ¿Festivos dónde? Si te preocupa un plazo relativo al ministerio, los festivos a considerar son los festivos nacionales, los que afectan a todo el país, como por ejemplo el 25 de diciembre, Navidad. Si te preocupa un plazo relativo a una comunidad autónoma, también has de descontar los festivos de la comunidad autónoma. Y análogo si es en un municipio. El BOE publica cada diciembre el calendario de días inhábiles para el año siguiente. El enlace lo tienes en la web del curso. ¿Y si hablan de meses o años en lugar de días? Pues fiel al espíritu de sencillez, homogeneidad y claridad de la administración pública, el caso es el contrario que le he explicado para los días. Sé que no te sorprende. Si hoy es 4 de enero y publican que hay un plazo de 3 meses, ese plazo acaba el 5 de abril. Es decir, coges el día hábil siguiente al de la publicación del plazo y cuentas 3 meses. O sea, yo estoy suponiendo que el día 5 es hábil, el 5 de enero, y el mismo número de día de dentro de 3 meses es cuando se cumple el plazo. Por ejemplo, publican el plazo el 4 de enero. El día hábil siguiente es el 5 de enero. Estamos suponiendo que no cae en sábado o domingo y no es festivo, ¿vale? Entonces, publican el plazo el 4 de enero. El día hábil siguiente es el 5 de enero. Cuento 3 meses, enero y 3 meses es abril. Así que el plazo acaba el 5 de abril. He oído que alguien pregunta por días imposibles. Pues entonces se toma como fin de plazo el último día del mes que toque. Por ejemplo, publican el plazo el 30 de enero. El día hábil siguiente es el 31 de enero. Suponemos que no cae en sábado y en domingo. Cuento 3 meses, enero y 3 meses, abril. Así que el plazo acaba el 31 de abril, día que no existe, porque abril solo tiene 30 días. Así que realmente el plazo acaba el 30 de abril. ¿Qué te están diciendo cuando no te están diciendo nada? Cuando enseño comunicación, uno de los pilares fundamentales es no existe la no comunicación. Siempre estás transmitiendo algo, incluso cuando intentas no hacerlo. Es curioso porque en el mundo de los legisladores ocurre algo similar. Ya sabes que hay plazos para casi todo. Si tú le preguntas algo a la administración pública, esta tiene un plazo máximo para contestarte. Pero siempre hay que considerar todos los casos posibles, incluido el caso en el que la administración pública no te conteste en dicho plazo. ¿Qué ocurre entonces? El hecho en sí se denomina oficialmente silencio administrativo y las consecuencias, que son lo que te interesa, pueden ser que el silencio equivalga a que te contesten sí, es el silencio administrativo positivo, o que el silencio equivalga a que te contesten no, es el silencio administrativo negativo. Es vital que compruebes en cada trámite si el silencio administrativo es positivo o negativo, pues cumplido el plazo sin obtener respuesta, el mundo puede ser de color de rosa o no. La parte buena para ti es que la Ley 39/2015, artículo 21, obliga a las administraciones públicas a informarte tanto de los plazos máximos de duración de cada procedimiento como de los efectos que produce el silencio, si es positivo o negativo. Y aunque por defecto la Ley 39/2015, artículo 24, dice que el silencio es positivo, hay tantas excepciones que prefiero que ni memorices el por defecto que te acabo de decir. Suficiente. Para un momento, no sigas. Vamos a fijar las ideas fundamentales de lo que hemos visto hasta ahora. No tener unas nociones muy básicas de derecho es una de las mejores formas de no prosperar como ingeniero en el sector. Guárdate siempre el enlace del Código de la Energía Eléctrica en el Boletín Oficial del Estado. Lo que dice una ley o un Real Decreto Ley está por encima del resto de normas. Importante. Consulta siempre la versión más actualizada de cada norma, porque sufren modificaciones. Esa versión actualizada, búscala en www.boe.es. Por defecto, días significa días hábiles, que son todos excepto sábados, domingos y festivos. Hay un calendario oficial que se publica en la web todos los años.
Siempre pregunta si el silencio administrativo es positivo o negativo, porque la administración pública a veces no cumple los plazos de respuesta y has de estar preparado por si eso ocurre. Y ahora, por favor, para, levántate, camina, ordena la ropa, explica a alguien o a algo lo que has entendido, revisa si es correcto y deja que se asiente en tu cerebro.